tratan, aunque se cura, por así decirlo, vuelven los síntomas o se crean nuevos síntomas. Y, esto lo hace mención el maestro de Freud, el doctor Brewer, en donde dice que el estado hipnótico es pura farsa, es una curación temporal y su objetivo principal es ayudar a entender, más no a curar al paciente. Ajá, okey. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Que sí, o sea, no es farsa, sino que sí está más orientado a una explicación de los síntomas, porque el paciente, cuenta lo que lo que está pasando y también se le da órdenes para aliviar sus síntomas. Sin embargo, esto no es, completamente curable, como lo decía anteriormente, sino es algo temporal. Es más, su utilización sería más para ayudar a entender y en base a eso llegar a un tratamiento específico que, más que nada utilizarlo como una cura. Okey, bien. Ujú. ¿Quién más? ¿Quién más de todos los 28? Bueno, otro punto importante podría ser que casi al finalizar la película, para dar para hacer su ensayo y después de llamarlo sexualidad infantil, antes de eso tuvo que, tener como varios fallos y errores, pero para darse cuenta de que, bueno, es que al inicio, por ejemplo, en el caso de Cecily, se mencionaba o se creía que el trauma era generado, del padre hacia la hija. Y después, hubo un momento en el que menciona algo importante que es, la inversión. O sea, yo a lo que entendí, pues, es que se viera el tema en un punto diferente, o un punto que no fuera usual. Y así fue como él como pudo dar su teoría, por así decirlo, de la sexualidad infantil, que no venía del padre hacia el hijo, sino del hijo hacia el padre. No sé si me expliqué. A ver, ¿otra vez? Mm, toma en cuenta el caso de Cecily, donde hay un momento en el que Cecily le cuenta o le dice que, o se da a entender, mejor dicho, que el padre abusó de ella. Ajá, Sin embargo, llega un punto en el que se da cuenta que no fue así, sino que era más bien un deseo reprimido o una fantasía de Cecily. Entonces, Freud no entiende el porqué Freud. de la situación. Freud, perdón, ajá. No entiende el porqué de la situación, y después, al retomar unas notas que tenía él, se da cuenta de que tiene que ocupar la inversión. Es decir, a lo que yo entendí era que viera las cosas de diferente punto o incluso del otro extremo. Y así fue como él pudo entender que no era el, digamos, el enamoramiento del padre hacia la hija, sino de la hija hacia el padre. Okey. Ajá, bien. ¿Y tú qué piensas? Yo más que nada ahí tomé el punto de lo que le menciono, que es la inversión, que es muchas veces tenemos idea de algo y llegamos a encasillarnos, pero pues él nos enseña que por más descabellado que pueda sonar, hay que invertir las cosas o incluso verlas desde un punto extremo para poder ver como la realidad o la verdad. Pensarlo en diferentes posibilidades, ¿no? Más bien. Ajá. Ajá, okey. Sí, pensar las posibilidades que pueden ser, eh, que pueden estar presentes para explicar una situación en un paciente específico.
Ok. Sí. ¿Qué más? ¿Quién más? No se me amontonen, nada más de uno en uno. Ah, ¿ya se escucha bien? Sí. Eh, igual había en una parte de la película una escena que cuando Freud trabaja con la paciente Cecily y ¿Sí? a través de la asociación libre y la interpretación de sus sueños, pues ella empieza a revelar como un vínculo emocional hacia lo que es su padre, ya que lo Ah, admira, lo extraña, pero también siente culpa y confusión. Entonces, ¿sí? Freud observa cómo estos sentimientos están ligados a su malestar físico y es ahí donde empieza a teorizar que estos deseos infantiles reprimidos van dirigidos hacia el padre en el caso de una mujer o hacia la madre en el caso de un hombre y pues pueden generar algunos síntomas y pues investigando se conoce como el complejo de Edipo Bien, sí, es y correcto. pues Ajá. aunque el complejo de Edipo no se menciona como tal en la película, Ujú. pues uno puede ver cómo Freud va formando la idea al notar que muchos de sus pacientes tienen estos conflictos con lo que va a ser su figura parental del sexo opuesto. Y pues esta parte de la película me pareció pues muy clave porque muestra cómo Freud no tenía la teoría como tal, pero ya tenía o la fue descubriendo a partir de su experiencia clínica. Ok. Entonces, esta película, ¿qué puntos específicos les deja ver? Dijiste, ¿cuál era el primero? Pues básicamente hablaba de los inicios del psicoanálisis, ¿no? Ese es el punto principal. Ok. ¿En qué está basada? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, Doc. Sí, doctora. Sí, Bien. doc. Ok. Entonces, los inicios del psicoanálisis, que están basados ¿en qué? ¿En qué basamos nosotros el psicoanálisis? Dijiste por ahí complejo de Edipo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otro? La represión emocional. Ok, represión como mecanismo de defensa, ¿sí? Van a revisar cuáles son los mecanismos de defensa. Anótalo por ahí, eso es su tarea. ¿Qué más? También lo del trauma psíquico. Ok, bien. ¿Sí? ¿Qué más? El estudio del inconsciente. Bien. El estudio del inconsciente, que es uno de los puntos básicos para hablar del psicoanálisis. Evidentemente, también el complejo de Edipo, evidentemente, los mecanismos de defensa eh, y el trauma psíquico. Sí, ¿qué más? ¿Qué otro punto específico notaron en la película? ¿Qué otro punto les llamó la atención? Las manifestaciones o síntomas que da el cuerpo, pues por el trauma de la mente que ya mencioné. El trauma psíquico que te Sí, pero puede los dar, síntomas que puede dar ajá, el cuerpo. que te puede dar síntomas físicos, ¿no? ¿Es lo que quieres decir o no? Sí, sí, doctora, los síntomas Ok, físicos. déjame abrirla para encontrar mis flechitas. No más que no la
creo que va aquí. No. Tampoco. Aquí está. Entonces, un trauma psíquico. Ay, Dios, qué flechota tú. Queremos una flecha más chiquita. Doc puede poner 2 líneas juntas y después el signo de más. Bueno, no el signo de más, el que es como más que. Uy, criatura, más que sepa Dios qué estás diciéndome. Mayor que, perdón. Mayor que. Ok. Bueno, mira, sí. Trauma psíquico que te da síntomas, que te puede dar síntomas físicos, ¿sale? También se le podría decir Ajá, somatización. claro. Somatización o conversión. Ok, ¿qué más? También otro, ¿Sí? también otro punto importante es el método clínico inductivo que aplica Freud. ¿Cuál método que dijiste? Inductivo. Ujú. ¿Y cómo es? Platícanos. Pues que Freud no parte de teorías como que ya están preestablecidas, sino que observa, analiza los casos y saca conclusiones sobre eso. Esto va a resaltar pues la importancia de la escucha activa y la paciencia y el análisis profundo de lo que va a hacer el paciente. Ok. Ujú. Entonces tú dices escucha activa. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más les deja la película? ¿Nada más? Pues básicamente también como Sigmund Freud estaba cansado de que no encontraba respuestas en la medicina tradicional. Entonces Sí. él se vio obligado básicamente a buscar por sus propios medios, o en este caso en el inconsciente de las personas, ya que pues todas las enfermedades no solamente afectan a los órganos, al cuerpo como tal, sino también hay enfermedades mentales. Ajá. Claro. Entonces, es como método de estudio de patologías, digamos, inexplicables en aquella época, ¿no? Entre comillas. O no entendí, o no explicables por la medicina tradicional. ¿Sí? Sí, doctor. Porque él estudió medicina por la búsqueda de algunas células neuronales. Después, entonces se decide estudiar medicina. Después empieza a buscar cuál será la razón de algunas situaciones mentales. Se mete a estudiar neurología. Después ve que la neurología no le da la respuesta, estudia psiquiatría. La psiquiatría tampoco le da la respuesta de lo que él estaba buscando
y es que entonces se mete a buscar a través de sus propias teorías. Claro, son teorías que desarrolló después de que leyó 50.500 libros. No vayan a creer que así se la sacó de la manga, ¿eh? No no va por ahí. Y obviamente en la búsqueda de otras terapias no tradicionales como la hipnosis, que la hipnosis se sigue utilizando, realmente no ha manifestado una utilidad como muy específica o como muy importante, pero se sigue utilizando, aunque el problema de la hipnosis es yo te hipnotizo, pero lo que estamos hablando no está en tu plano consciente y por eso no lo estás, ¿cómo decirlo? No lo estás trabajando. Si no lo haces consciente, el síntoma se seguirá repitiendo. Es por eso que la hipnosis no resuelve en realidad mucho. ¿Sí? Entonces, del video corto que les pedí que vieran en internet sobre estructura mental, quién me platica? Pues básicamente que la teoría del inconsciente pues fue propuesta por Freud y hay una metáfora muy famosa que es la del iceberg, ¿no? ¿Sí? En esta pues se divide en 3 niveles, que es el consciente, que básicamente permite a las personas pensar racionalmente, formular el lenguaje. El preconsciente, que se encarga de almacenar los recuerdos que nosotros sí tenemos acceso, aunque decía que estaban protegidos por mecanismos de defensa. A ver, espérame. Entonces tienes, repítemelo. Sí, el consciente, Ujú, ¿sí? que permite el pensamiento racional y el lenguaje. Ujú, El preconsciente, que almacena recuerdos protegidos por mecanismos de defensa. bien. Ujú. Y el inconsciente, que contiene los deseos, impulsos y recuerdos reprimidos. Impulsos reprimidos. Ujú. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Nadie da más? También es importante mencionar las técnicas que ocupó Freud como tal, ¿Sí? que fueron la hipnosis, que también la vimos en la película, Ajá. y la asociación libre y análisis de sueño, que también fue parte de lo que vimos en la película. En la primera, pues, como vimos, fue utilizada para descubrir ideas que el paciente como tal no podía sacar a la luz por parte del consciente. Y la asociación libre y el análisis del sueño fueron solamente para acceder a aquellas ideas que simplemente pues estaban reprimidas. Estudios, análisis. Ay. Análisis de sueño. Ujú. O de sueños, escucha activa, asociación libre, la hipnosis, que fue el primero que probó y que dijo, creo que no va por aquí. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más dijiste? Análisis de sueño, asociación libre, hipnosis. Ujú. Mencioné esas 3 y pues Ah, como ok. para qué fueron utilizadas, pero sí fue lo que dijo usted. Muy bien. ¿En dónde creen que se encuentre
Los sueños. En cuanto a la estructura mental. En el inconsciente. En el inconsciente. Ok. ¿Dónde estará la asociación libre? ¿Qué es la asociación libre? Para empezar. ¿Qué creen que sea la asociación libre? A partir de lo que recuerda el paciente. ¿Cómo? A ¿Qué partir no de lo que es? recuerda el paciente. ¿Pero qué cosa? Es donde se le va a pedir que exprese, por ejemplo, lo que piensa, sus emociones y todo eso, pero, o sea, libremente, sin censura, ni que como que lo limiten, vaya. Ajá. Tú llegas a una sesión y te escucho y ¡zas! Dime lo primero que se te ocurra y empiezas a hablar sin restricción y el paciente empieza a hablar de lo que realmente le resulta importante mencionar en ese momento. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿dónde empezará la asociación libre? Ay, Dios. ¿Dónde se despierta la asociación libre? ¿En el consciente? No, En el inconsciente. tampoco. ¿El preconsciente? Claro, porque son recuerdos, o sea, ahí están y cuando estás en una situación suficientemente relajada, vas a poder expresarlas, ¿sí? Por eso es preconsciente y el preconsciente lo llevas al consciente a través de la escucha activa. Yo te escucho y tú hablas. ¿De qué hablas? Evidentemente de lo que traes guardado. Y poco a poco tus recuerdos reprimen
Pues básicamente se podría decir que la película se enfoca mucho en los inicios del psicoanálisis, pero de lo personal deja ver cómo analizar de cierta forma patrones o en este caso conductas de las personas. O sea, a veces las mismas conductas de las personas denotan ciertos traumas o ciertas represiones que ellos tienen que van modificando día con día el cómo se sienten y cómo se expresan con los demás. Ajá. Ok, muy bien. ¿Algo más que alguien quiera comentar al respecto? Bueno, bueno, de nosotros en lo que es nuestra formación médica, bueno, la teoría que plasman en las dos, tanto en la película como en el documental, a mi parecer, nos da a entender de que hay muchos síntomas que como tal no van a tener causas orgánicas visibles, porque, por Así es. ejemplo, hay muchos trastornos, tanto psiquiátricos o síntomas también somáticos que no van a tener una explicación clínica clara. Entonces, ahí puede haber un conflicto psicológico que puede estar reprimido y que puede actuar desde el inconsciente para dar la enfermedad a la persona. Ajá, ¿sí? Bueno, y pues esto como tal nada más nos puede ayudar a dar como que una perspectiva de orientarnos hacia un abordaje terapéutico, pero esto trabajarlo en conjunto con lo que va a ser la salud mental. Entonces, sería como mirar al paciente de una forma más integral y pues Ajá, no ignorar como la influencia de lo psicológico en la salud física. muy bien, sí, correcto. Ok, ok. Ahora, ¿ya pudieron ver lo de su, ¿cómo se llama? ¿El sílabus? ¿Entrar al programa? Ay, ¿dónde está? Aquí está. No, Doc, aún no me sale activado el grupo. Ya no salen los horarios y las aulas, pero ya el grupo no sale autorizado. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, me sale que no ha formado el grupo, Doc. Pero si ya estáis en los equipos, ¿tú crees? Deja- A ver, déjeme volver a revisar entonces. Este no es. Sí está, ¿cómo no? Sí, doctora, sí aparece. ¿Ya ves? Me espantas. Bueno, ok. Bueno, yo voy a hablar hoy sobre trastornos de ansiedad y ustedes por equipos, a partir de la semana entrante, van a hacer sus equipos para que podamos, este, ¿qué dije? Puedan presentar sus, sus temas, ¿sí? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, doc. Perfecto. Denme solo un minuto
para lavarme las manos y ir por agüita, ¿sale? Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre los trastornos de ansiedad, ¿sale? Y bueno, todas las enfermedades mentales tienen un asentamiento, por supuesto, entre otras cosas, en el cerebro. Entonces, si nosotros hablamos de la evolución, evolución y desarrollo del sistema nervioso central, tenemos como el cerebro más primitivo, que es el del reptil, que solamente tiene tallo cerebral y cerebelo, que nos controlan los instintos o que contienen los instintos de supervivencia, dominación, propiedad, coraje, disciplina. El cerebelo que controla el equilibrio y el tallo cerebral, la respiración y la frecuencia cardíaca. Era lo máximo hace chorro mil años, ¿no? Después viene los primeros mamíferos, donde ya aparece el sistema límbico, y este sistema agrega al funcionamiento cerebral dos herramientas muy importantes, una que es el aprendizaje y la otra que es la memoria. Y estos permitieron a estos primeros mamíferos a ser más inteligentes y adaptables. Tener esta capacidad de adaptarse al entorno que les toca vivir y poder sobrevivir con mucha más facilidad. Tenemos estas estructuras que forman el sistema límbico, como es el giro cingulado, el fornix, el septum, el bulbo olfatorio, el hipotálamo, la amígdala, el cuerpo mamilar y el hipocampo, ¿sí? El sistema límbico es uno de los que más se daña con el uso, por ejemplo, de la marihuana y de otras drogas. Después tenemos la aparición de la corteza cerebral, que es muy pequeña, muy delgada, de apenas 4 milímetros, y confiere al quien la posee, se supone que solamente los humanos tenemos, yo creo que solo unos cuantos humanos la tenemos, y confiere la capacidad de razonar, crear e interpretar.
La corteza prefrontal es un regulador, su nombre lo dice, está en el lóbulo frontal y es un regulador de los arranques de la amígdala. ¿Cuáles serán los arranques de la amígdala? Jóvenes, Doctora, ¿podría repetir la pregunta? Es que se cortó. ¿cuáles serán los arranques de la amígdala que regula la corteza prefrontal? ¿Ya llevaron neurología? Podrían ser reacciones emocionales intensas, ¿no? Como podría ser la ira, gritar, llorar, Ok. atacar física o verbalmente a alguien. La ira, sobre todo, sí. Bien. Mantiene la atención, la concentración, la velocidad de procesar la información. Por eso podemos aprender muchas más cosas y razonar mejor muchas más cosas. Ujú. Tenemos otras estructuras que tenemos que tomar en cuenta, como son los ganglios de la base. Permítanme un segundo. Ay, discúlpenme. Bueno, entonces, según la OMS, tenemos que los trastornos de ansiedad es uno de los padecimientos más frecuentes de presentarse a nivel mundial. Hoy en día se dice que afecta alrededor de 400 millones de personas en todo el mundo y esta prevalencia se intensifica o se incrementa a raíz de la pandemia, que generó un incremento muy importante en la prevalencia de los trastornos de ansiedad. Va a afectar 2 veces más a las mujeres que a los hombres, como casi todas las patologías del ámbito. Generalmente se habla de que hay una duración promedio antes de visitar a un especialista, como es el psiquiatra, de 5 años previos. La ansiedad y la angustia, que son 2 cosas diferentes, comparten una misma raíz etimológica, que es ankh, y es una raíz muy, muy, muy vieja. No crean que el estudio de los padecimientos mentales es algo nuevo, ¿eh? Es algo que se viene estudiando desde hace
muchos años. Aquí tenemos una imagen de jeroglíficos egipcios donde viene esta raíz etimológica. Entonces, la ansiedad, la ansiedad como rasgo es algo normal, es algo deseado, porque nos permite iniciar o actuar como método de huida o como un método adaptativo. Es sin ansiedad, todos seríamos Juan sin miedo y entonces estaríamos expuestos a muchos peligros realmente innecesarios. Pero cuando esta respuesta de ansiedad es excesiva, entonces ya tenemos o podemos generar un trastorno que puede afectar la vida cotidiana. Los trastornos de ansiedad se van a desarrollar a través de un conflicto que va a despertar una angustia, que va a echar a andar mecanismos de adaptación, y cuando estos mecanismos de adaptación son exitosos, ya la hicimos. Pero cuando estos mecanismos de adaptación no tienen éxito, se va a provocar un trastorno de ansiedad. La incapacidad de soportar o manejar estas situaciones va a generar un acúmulo de emociones negativas que rebasa las barreras protectoras, que va a generar ya como un evento traumático. Un evento adverso, una situación desagradable en la vida, como puede ser una pérdida, como puede ser algo que te sucede, un duelo, un asalto, un secuestro, un fraude, etcétera, no necesariamente te va a generar un trastorno. No a todos, no siempre. Depende de qué tanto puedes echar a andar tus mecanismos de adaptación y qué tan bien te funcionen, ¿sí? No todas las situaciones van a generar un trauma en todas las personas, ¿sí? Por eso vamos a hacer una diferenciación entre lo que es el estrés, que cierto grado de estrés es deseable y necesario para el manejo de las exigencias de la vida cotidiana. Si ustedes van a la escuela, nadie les pide, nadie les exige, nadie los corretea para que cumplan o para que estudien o para que pasen sus exámenes o preparen sus trabajos, pues probablemente muchos no van a hacerlo y van a ir por la vida, repito, como Juan, sin miedo. Pero el diestrés ya es un estado de activación anti-homeostática que supera al organismo para reducir con los recursos con los que se cuenta, ¿sí? Ya no puedo con esto, es una tras otra, ya no puedo, es demasiado sostenido o es demasiado intenso para mi capacidad o para mis recursos. Entonces, el diestrés sostenido va a provocar una disminución de los niveles de endorfinas. Sí saben qué son las endorfinas, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Qué son? Pues son estas sustancias, hormonas, neurotransmisores que se encargan de activar ciertos receptores a nivel neuronal que se encargan de dar el placer, la felicidad, la satisfacción. Ok. Emociones, básicamente. Entonces, la disminución de endorfinas lleva al individuo a inestabilidad emocional y lo expone al desarrollo de adicciones. Dicen algunos que cuando tenemos déficit en esta capacidad de metabolizar las endorfinas,
pueden generarse mayor sensibilidad al diestrés. Entonces tenemos que tomar en cuenta el sistema simpático, que es el que activa el cuerpo para la emergencia, para luchar o para huir, a través de la secreción de noradrenalina, que va a dilatar las pupilas, va a inhibir la secreción de glándulas salivales, va a provocar aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, inhibición del peristaltismo, aumento de la glucogénesis del hígado y la contracción de los esfínteres. Entonces, el sistema simpático libera glucosa al sistema sanguíneo para tener energía disponible, para que el organismo funcione rápidamente y nuestro sistema musculoesquelético esté listo para pelear o para correr. El sistema parasimpático va a revertir la acción del otro y nos va a traer calma y relajación. Entonces, deben de darle una revisada. Si ya llevan endocrino, ya, ¿verdad? Ya me acordé que ya llevaron. Entonces, van a revisar el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, que tiene que ver con la hipófisis, evidentemente el hipotálamo, núcleo paraventricular, que nos va a generar el factor liberador de corticotrofina y la activación de glándulas suprarrenales para activar la hormona adrenocorticotrópica. El hipocampo, que tiene un efecto inhibitorio, la hipercortisolemia altera este efecto inhibitorio, lo que lleva a una persistente secreción de cortisol, y el incremento de cortisol en el organismo genera o está asociado a la cuestión de, se me va el avión, de inflamación sistémica, ¿sí? Y la inflamación sistémica está provocada también en enfermedades sistémicas como la diabetes, como alteraciones cardiovasculares, como el paciente posinfartado, ¿sí? Entonces, es un sistema inflamatorio sistémico que también se da en la ansiedad y en la depresión. Como ya no hoy en día, ya manejamos que esta hipótesis inflamatoria está completamente confirmada de que hay activación de las funciones inmunológicas en los pacientes depresivos, similar a la reacción inflamatoria en el caso de una infección o de la diabetes o del infarto. ¿Sí? Entonces, el diestrés agudo tiene como resultado un aumento de las células K y liberación de cortisol que regula al alza la producción de citocinas proinflamatorias por las células TH1. La depresión puede dar lugar a cambios progresivos y acumulativos en el cerebro, predisposición a la cronicidad y recurrencia, y sugiere que sea una enfermedad neurodegenerativa y neuroinflamatoria. Si tienen dudas, por favor, interrúmpanme porque no puedo ver si levantan la mano o escriben algún comentario. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doc. Sí, doc. Bien, ok. Entonces, tenemos en nuestra lista de trastornos de ansiedad lo que es el trastorno de pánico, que es un trastorno de ansiedad que cursa con crisis de angustia, ansiedad anticipatoria,
y con frecuencia conductas de evitación. Las crisis de pánico son el prototipo de ansiedad aguda o paroxística. Las crisis de pánico tienen diferentes síntomas, de las más a las menos frecuentes. Tenemos el miedo a morir, miedo a perder el control, y así te lo dicen los pacientes. Es que siento palpitación, siento que no puedo respirar y tengo miedo a que me voy a morir o a que me voy a volver loco. También tenemos mareos, desmayos, hormigueos, temblores, escalofríos, sensación de desrealización, atragantamiento, opresión cardíaca, sudoración y náuseas. Estos trastornos de pánico afectan del 1 al 3% de la población. El 14% ha sufrido por lo menos una crisis de pánico aislada. El final de la adolescencia y el principio de la vida adulta es el inicio ideal o más frecuente del trastorno de pánico. Se hereda, dicen, hasta en un 40%. Aunque esta heredabilidad hablamos en gran parte de que aprendemos o que nos facilita un familiar que sufre de pánico. Por ejemplo, si mi mamá sufre de pánico o mi papá, es más fácil que yo, al ver el cuadro clínico del otro, pues que me pase o que yo aprenda de cómo se ve en el otro, ¿sí? Tiene una comorbilidad muy frecuente con la agorafobia. Por ejemplo, si ya me pasó cuando andaba yo en la calle, pues ya no quiero salir porque no me vaya a volver a pasar. Y tratamos de evitar todas las conductas que asociamos a la crisis de pánico. Por ejemplo, si me dio bañándome, ahora me da mucho miedo bañarme y evito en la medida de lo posible bañarme o bañarme a solas. Busco que la puerta esté abierta y que esté alguien ahí hablándome, que yo sepa que estoy acompañada mientras me baño, por ejemplo. Es muy común. No debemos confundirlo con el miedo, porque el miedo es una reacción normal frente a peligros o amenazas que vienen del exterior y son claramente reconocidas por el individuo. La angustia aparece como un sentimiento aparentemente inmotivado. Ojo. El miedo tengo miedo a que vaya a reprobar psiquiatría, es algo muy fundado. Tengo miedo que, no sé, que se me pierde el dinero que dejé escondido debajo de la almohada y que lo agarre el gato. Tengo miedo que mi perro se muera porque ya está muy viejito y está enfermo. Tengo miedo de que me vaya a matar un león. ¿Y dónde hay leones? No, pues aquí no hay, pero yo tengo miedo que me mate un león. Eso es un miedo inmotivado que tiene que ver con este tipo de trastornos. Entonces, el miedo siempre viene acompañado o es generado por algo concreto, y la angustia no hay algo a lo que se reconoce como un objeto, pues un miedo a algo indefinido. Son temores asociados a situaciones que el mismo paciente reconoce como desproporcionados e irracionales, ¿sí? ¿Hasta aquí bien? Sí, doctor. Doctora, Todo bien, doc. ¡Ey! ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno. Entonces nos vamos con fobias, que fobia proviene de temor o pánico que provocaba el dios griego Fobos en sus enemigos. Y es una obsesión
caracterizada por una ansiedad de forma temerosa. Aquí les voy a pedir que me digan algunas fobias. Aracnofobia. Aracnofobia como una película muy vieja. ¿Qué más? Sí, sí, hay una película que se llama Aracnofobia. ¿Qué otra? Talasofobia. ¿Qué es eso? Es el miedo al océano. Ay, ¿otra vez? Es el miedo al océano, doctora. Bueno, sí, a la profundidad del océano. Ok. Ah, ya. Que miedo de que en la profundidad del océano haya un monstruo, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra? Musofobia. Tripofobia. Musofobia. ¿A qué? A las ratas. A las ratas. ¿Qué más? Acrofobia. ¿Cuál? Acrofobia. ¿A qué? De las alturas. Ajá. ¿Qué más? A las alturas. ¿A qué otra? Ailurofobia. Ailurofobia. Ajá. Es miedo a los gatos. Sí, esa me resulta absolutamente incomprensible. ¿Quién puede tenerle miedo a un michi? ¿Y por qué les tienen miedo al michi? También está Porque dicen que son brujas. ¿Por qué qué? Dicen que los gatos negros son brujas. Ah, no, es por otra cosa. Dicen, de esas manos suaves, de repente salen las garras y me da miedo que lastime. Claro, la personalidad y el aro que rodea a los gatos es muy particular, pero son adorables. Entonces, las fobias debe de cumplir todos estos criterios para que se considere una fobia. Ser desproporcionados a la situación que los crea, no ser explicados o razonados por el paciente. O sea, es irracional, es desproporcionado, no es voluntario, es independiente del control voluntario y conduce a la evitación de la situación temida. ¿Alguno de ustedes tiene fobia a algo? A las víboras. Yo también. Yo también. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Uy, qué sanos, ¿eh? Claustrofobia. Claustrofobia, ok. A las arañas. A las arañas. Ujú. Tripofobia. ¿Cuál? La tripofobia. Tripofobia. Bueno, ese es más bien como horrorcito, ¿no? Como asquito. Ajá, bueno, es que sí. Sí, es más bien como asquito. Así como, ¡ay, guácala! ¡Ah! Bueno, vamos de las más comunes. Tenemos, bueno, 3 tipos fundamentales de fobia. A animales, a situaciones y a la sangre, heridas, inyecciones. Toda en la misma, ¿sí? De las situacionales, tenemos la fobia social. Entonces es una fobia situacional. Ajá. Se incorpora al estudio de la salud mental, fíjate, en 1909, ¿sí?
Es hasta el 1980, o sea, 71 años después, que entra la clasificación nacional, internacional de enfermedades mentales. Hay una disfunción en las regiones del hemisferio izquierdo que median el procesamiento verbal, dada la importancia que tiene el procesamiento verbal en las interacciones sociales. Y esta disfunción podría contribuir al diestrés y a las dificultades que experimentan los pacientes con fobia social en las situaciones sociales. Aunque la mayoría te dice, no me gusta que me vean comer, por ejemplo. Muchos está relacionado con el acto de comer. No me gusta comer en público, no me gusta que la gente me vea comer. Aún la familia aún los amigos, prefiero que no me vean. ¿Sí? Entonces evito situaciones sociales. También el no poder socializar, el no poder convivir, platicar, contar chistes, soltarme, digamos, en la fiesta, me impide tener una vida social, porque tengo miedo a la humillación, generando una ansiedad anticipatoria que potencia el cuadro ocasionando una disfunción de la actividad social. ¿Sí? Entonces, Sí, tengo miedo. ¿Cómo, perdón? No, decía que sí. Ah, ok. Entonces, la mayoría tiene miedo de hablar en público, tener una plática informal o en reuniones, acudir a fiestas, mantener una conversación, iniciar una conversación, comer y o beber en público, escribir en público, utilizar un lavabo en público. Estas son estadísticas de Hidalgo, por cierto. Doc, Hey. tengo una pregunta. ¿Esas que puso ahí en la lista de la estadística son como causantes de la fobia social o cómo vendrían siendo clasificadas? Ajá. ¿Por qué te da miedo a estar en un grupo social? Porque tengo miedo de hablar o tengo miedo de platicar o tengo miedo de que se junte mucha gente junto a mí. Ay, fíjate qué burrasmo. Se junte mucha gente junto a mí. Que exista mucha gente cerca de mí. Tengo horror de ir a fiestas. Me da horror mantener una conversación. Iniciar, pero ni pensarlo. Yo platicar con otra persona que no conozco, pero nunca. ¿Sí? Va junto con pegado, de voy y de vengo. La fobia social está asociada a todas estas como síntomas más predominantes. ¿Sí? Sí, Doc, gracias. Entonces, nos afecta el 7.2% de la población general, hasta el 2.6% interfiere con la vida cotidiana. Es el tercer trastorno que con más frecuencia se presenta en Estados Unidos, después de la depresión y el alcoholismo. Se presenta en promedio en la adolescencia. Este es igual en hombres que en mujeres. Se asocia con mucha frecuencia a las toxicomanías porque el alcohol o la marihuana bajan la ansiedad. Y el alcohol es un facilitador social, ¿sí? Después tenemos se describe por primera vez de forma detallada hace ya un siglo, ¿sí?
la ubicación nosológica no ha sido como muy clara desde hace un siglo, pues, o sea, cuando se describió. Y a hoy en día el trastorno obsesivo compulsivo lo dejan como una entidad aparte en los trastornos de ansiedad. Recientemente es que dicen, existen los trastornos de ansiedad y también existe el trastorno obsesivo compulsivo. Ujú. Entonces lo meten un tiempo en la psicosis, después en los trastornos afectivos o terminando como una entidad independiente. Se vio tuvo un repunte importante una primera vez en la epidemia de encefalitis letárgica que afectó a Europa en los años 20, perdón, es un nuevo repunte y permitió observar síntomas similares a los obsesivos, dando esto un inicio a el pensar que lesiones neuroanatómicas, específicamente las subcorticales, están relacionadas con la enfermedad obsesiva. Se habla de un descenso bilateral del tamaño del núcleo caudado, con aumento de la actividad de ganglios basales, hiperactividad de áreas frontales y evidentemente se habla de una disfunción serotoninérgica. Se diagnostica el trastorno cuando estas actividades consumen cuando menos 1 hora al día, son muy angustiosas o interfieren con la vida diaria. ¿Alguien vio, cómo se llama esta película? Mejor Imposible. No, Doc. Nada. ¿Cómo? Qué bárbaros, ¿para qué han vivido todos estos años? Bueno, en la película Mejor Imposible es una ejemplificación muy bonita de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Se las dejo de tarea. Muy, muy bonita y muy bien realizada. El actor es Jack Nicholson. Hace un muy buen papel. Es una película que tiene un tinte romántico, pero ejemplifica muy bien el TOC. Pues mira, aquí está. Melvin es el protagonista de es el personaje, Melvin. Y Melvin tiene el diagnóstico, ya lo tienen, es un trastorno obsesivo compulsivo. Ganó un Oscar por este trabajo. Helen Hunt también ganó un Oscar por este trabajo. Es divertido. Es una película divertida. Él es un personaje bastante particular, pero muy, muy chistoso. Y tiene muchas variantes del obsesivo compulsivo, por eso les pido que la vean. Entonces, los pensamientos o las imágenes preocupantes se llaman obsesiones. Entonces, se divide en dos, obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son los pensamientos intrusivos y los rituales son las compulsiones. Los rituales que se celebran para tratar de prevenir o disipar estos impulsos o estos pensamientos que generan angustia. Las obsesiones generan angustia. Entonces tengo actos compulsivos para bajar la angustia que me generan las obsesiones, ¿sí? Y se convierte en un círculo vicioso. Las obsesiones generan compulsiones, las compulsiones no acaban con las obsesiones, ¿sí? Más pensamos en esas cosas, bueno, así en los pensamientos intrusivos, entre más lo pensamos, más alimentamos como esa patología o así. Bueno, es que no sé cómo. Sí, no es que más lo pienses, es que no puedes evitar pensarlo.
Las obsesiones son pensamientos intrusivos que llegan sin avisarte, sin que los invites y sin que lo desees. Y no puedes evitar que estén ahí. También se le llaman pensamientos parasitarios. Ajá. Mira, aquí está, pensamientos, imágenes persistentes, indeseables. Ay, pinche perro el mío. Parece timbre tú. Y nos da la necesidad urgente de celebrar ciertos ritos únicamente para descanso temporal de la incomodidad causada por la obsesión. Yo no quiero pensar en la mugre, ¿sí? Pero cada que toco algo, no puedo evitar pensar en la mugre. Deja cerrar la puerta. Y entonces, como estoy pensando en que me contaminé, tengo que ir a lavarme las manos. Y si no me lavo las manos, no puedo salir del baño o del cuarto o de la oficina, ¿sí? Y entonces, pero no sé si me lavé bien las manos, déjame las vuelvo a lavar. Y puedo lavarme las manos 50 veces al día o más. O no puedo evitar pensar que si no paso el umbral de la puerta con el pie derecho, me va a ir mal en el día. Entonces, me regreso una vez, 2 veces, 3 veces, porque como ya la regué, tengo que volver a hacerlo. No es que yo quiera pensar en eso. El pensamiento está ahí sin que yo lo pueda evitar. Y por lo tanto necesito llevar a cabo la acción que supuestamente merma o apacigua ese pensamiento. ¿Sí? ¿Cómo dijo que se llamaba eso, Doc? Ay, qué de todo. Es que dijo que se dividía en dos, que es compulsivo y el otro, ¿cómo dijo? Son los pensamientos obsesivos y conductas compulsivas. Pensamientos obsesivos o parasitarios y conductas compulsivas. Ok, gracias. Entonces, ojo, existen dos, hay que dividirlo en dos. Uno, el trastorno obsesivo compulsivo como tal, y dos, la personalidad obsesivo compulsiva. El TOC como trastorno se puede curar, sí, y puede pasar largos periodos de tiempo tocando cosas o contando. Entonces tenemos el TOC por verificación, por repetición, por orden y simetría, llevar a cabo actos sexuales que le son repugnantes, tener pensamientos que van contra su religión o, aunque no tengan religión, por ejemplo, ay tú, ¿qué le pasa a esta cosa? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Por ejemplo, una paciente adolescente me fue a buscar porque me dijo, tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Me lo explica y efectivamente era un trastorno obsesivo compulsivo. De repente pienso, lo decía así, pinche Virgen de Guadalupe es una puta. ¿Y cómo puedo pensar eso? Y entonces me tengo que persignar, no sé, ya no me acuerdo, 10 veces. Pero mientras me estoy persignando, viene a mi memoria, viene a mi pensamiento la imagen de la Virgen encuerada. Chin, tengo que volver a empezar otras 10 veces. Y podía pasarse hasta 1 hora rezando y persignándose. La pregunta es, ¿eres católica? No, yo no tengo religión.
pero tiene familiares que son católicos y de ahí, aunque ella no fuera católica ni religiosa, venía el hecho de esta preocupación por un pensamiento religioso parasitario, aunque ella no fuera religiosa, ¿sí? Ah, mira, aquí está lo que te decía. El término obsesión hace referencia a ideas parásitas, no deseadas, que son reconocidas como extrañas por el sujeto, junto con las compulsiones, que es el acto igualmente forzado y reiterativo que constituyen el núcleo del trastorno obsesivo compulsivo. Esto podríamos decir que es la definición del trastorno obsesivo compulsivo. Es la presencia de obsesiones que son ideas parásitas, no deseadas o intrusivas, que son reconocidas como extrañas por el sujeto, que van junto con actos compulsivos igualmente forzados y reiterativos que forman el TOC. ¿Sí? Bueno, Sí, doc. la epidemiología es 1 de cada 50 personas lo padecen. Afortunadamente, bueno, sí es muy frecuente y de verdad es bien incapacitante. Y además es bien difícil de tratar. Es muy aguerrido el TOC. Hay un porcentaje afortunadamente pequeño que van a desarrollar el TOC a lo largo de su vida. Inicia en la adolescencia y el curso puede ser muy variable. Fíjate, es la 10ª causa de discapacidad mundial. Solo el 20% de pacientes tienen tratamiento. Se habla del gen receptor de dopamina y habla de una enfermedad autoinmune, aunque realmente no es tan importante. Bueno, vamos a dejarle aquí. Sobre el TOC. Después vamos a hablar de tratamiento, de lo que es el tratamiento de los trastornos de ansiedad, pero les voy a encargar una película, aparte de Mejor Imposible. ¿Qué dije? ¿Qué hizo? Ah. Porque me dicen que tienen clase al rato, ¿no? En la escuela. Entonces, para que tengan tiempo de irse a la escuela con calma. Entonces, van a ver la película de Mejor Imposible y la película de Copycat. Se escribe... Es con Sigourney Weaver. Es una película de los 90 que describe todos y cada uno de los trastornos de ansiedad. Entonces, la van a ver. El diagnóstico van a describirlos uno tras otro. Hacen su ensayo. ¿Qué debe de tener su ensayo? Debe de tener una sinopsis. Debe de tener un análisis del personaje principal. Impresión diagnóstica. ¿Basada en qué? ¿Y qué tratamiento le darían? Y a ustedes me dicen de Mejor Imposible y de el diagnóstico, ya se los di, y de Copycat. ¿Sale y vale? Nos vemos el próximo, ¿qué dije? El próximo martes. Y
vemos el tratamiento de los trastornos de ansiedad. ¿Sale, vale? Doctora, Mande. tenemos programadas 2 semanas de vacaciones, ¿A partir de cuándo? del 14 al 26 de julio. Regresaríamos hasta el 28 y nuestra clase sería el 29. Ok, está bien. Está Ok. bien. Nos Entonces, vemos nos entonces el vemos 29. el 29. Sí, muchas gracias. Sale. Órale, que estén bien. Adiós. Hasta luego. Gracias, Doc. Bye. Gracias, Doc.